Hola, saludándolos para presentarles esta pequeña banda para niña. Lo puede tejer en cualquier tamaño, ancho y largo que necesite, en cualquier color. Le puede aplicar un botón, cualquier otra flor. En el video está cómo vamos a tejer esta flor, que está muy sencilla también. Esta bandita lo puede tejer para el chaleco que acaba de ver en el video anterior que tengo. Aquí está, o para cualquier vestido que tenga ya tejido también, o simplemente tenerla tejida como cualquier otro accesorio para su niña. Aquí está. La bandita para la cabeza voy a tejerlo con este mismo hilo que hice el chaleco. Es el Omega 100% algodón. Esta es la línea Sinfonía. Tiene 100 gramos, 3.52 onzas. La bandita la voy a tejer con el gancho 00, que son 3.50 milímetros. Es más delgado que el gancho que usé en el chaleco porque quiero que quede más exquisito el tejido. Vamos a tejer 16 cadenas para empezar. En la cadena número 4 vamos a tejer un punto deslizado, 4 cadenas, paso 3 cadenas sin tejer y en la cadena número 4 igual un punto deslizado, 4 cadenas, paso 3 cadenas, 1, 2, 3, en la cuarta cadena un punto deslizado, 4 cadenas, uno, dos, tres, en la última cadena un punto deslizado. Así terminamos la primera vuelta con 4 lacitos. Este primero lo estoy contando como un lazo completo. Vamos a empezar la vuelta número 2, 4 cadenas, le damos la vuelta al tejido y deslizamos por debajo del lazo el punto deslizado. No vamos a tejer el medio punto, es un punto deslizado. 4 cadenas, un punto deslizado por debajo del lazo de la cadena, 4 cadenas, ahí estamos deslizando el punto igual, en el espacio de las 4 cadenas que tejimos, punto deslizado, tejemos 1, 2, 3, aquí tengo las 4 cadenas, le doy la vuelta al tejido y empezamos la vuelta número 3. Vamos a tejer igual toda la bandita como tejimos la número 2 y vamos a tejer de la 3 a la 62 igual. Vamos a repetir lo mismo. La única diferencia va a ser lo ancho que usted quiera y lo largo que usted la necesite según para el tamaño que la vaya a tejer. Así vamos a continuar. Ok, aquí estoy tejiendo 60 vueltas. Aquí terminé la última. Les mencioné que eran 62 vueltas, pero la medida que necesito está perfecta con las 60 vueltas. Le voy a dar la medida para que tenga idea
cuánto tiene de largo. Son 39 centímetros, que es un poco menos que 15 pulgadas y media. Esa es la medida de largo. De ancho tenemos 1 pulgada 3/4, que son 4 centímetros y medio. Usted va a definir lo largo que lo quiera y lo ancho. Usted mide su niña que tenga el espacio suficiente y le teje lo largo que necesite. Quise terminar en este lado para unirlo y quedar en este espacio que tenemos donde iniciamos la cadena de base. Aquí voy a continuar para cerrarlo. Tengo 2 cadenas, que esté derecho la línea. Pongo el hilo para atrás. Voy a tomar 2 hilos en este espacio y deslizo el punto. Tejo 2 cadenas. Esta es la parte que estamos tejiendo. Voy a deslizar el punto en el primer lazo que tenemos aquí. Ahí está deslizado el punto. Tejo de nuevo 2 cadenas. Deslizo en este espacio por debajo 2 cadenas. Deslizo de nuevo por debajo del lazo 2 cadenas. El que sigue, esta es la cadena de inicio, la tomamos como si fuera un lazo de cadena, 2 cadenas. Dos cadenas. Este es el último espacio que tenemos. Aquí vamos a deslizar 2 cadenas. Este es el último espacio que tenemos de cadena. Deslizamos. Aquí ya no vamos a tejer cadena. Esta es la cadena de inicio. Voy a tomar 2 lacitos. Tomo este espacio de hilo con el lazo de la cadena y deslizo el punto sin cadena. Abajo no hicimos cadena, para que quede un poco ajustado, que no quede tanto espacio ahí tejido. Aquí está ya, y cortamos el hilo. Anudé con la punta que iniciamos el tejido y con la que acabo de cortar. Aquí vamos a perder las puntas con un gancho más delgado para no abrir los espacios de cadena o los puntos. Vamos a perder las puntas. Vamos a empezar la flor con 3 cadenas y tejemos con una lazada por debajo de la cadena. Tomamos un lazo nuevo, de nuevo una lazada debajo de la cadena, tomamos un lazo nuevo, van 2, este es el tercero, de nuevo el número 4, ahí tenemos
Solamente 4 veces se repitió el punto, porque como la flor es pequeña, hasta ahí voy a sacar los puntos con una lazada. En la primera cadena voy a tomar el lazo nuevo por entre la primera cadena y tejo un medio punto. Ahí tenemos esta primer figurita. Tejemos de nuevo 3 cadenas y vamos a repetirlo. Una lazada por debajo de la cadena, tomamos la lazada nueva, tenemos 1, 2, 3, 4, tomamos todos los puntos fuera del gancho. En la primera cadena tejemos medio punto. Así vamos a tejer 2 más para el centro de la flor, con 3 cadenas de inicio, y en este espacio vamos a deslizar el punto ya que tengamos las 4 figuritas. Aquí tenemos ya terminado el centro de la flor. Deslicé el punto en la primera cadena, tejí 8 cadenas para empezar el primer pétalo. Voy a tejer 6 puntos altos con 4 lazadas. Abajo de cada grupo que tejimos aquí tenemos un medio punto. Por la parte de atrás vamos a tomar el medio punto. En este espacio vamos a tejer los 6 puntos altos. Hasta ahí no los vamos a cerrar, vamos a dejar un espacio, un lazo del punto alto que tenemos terminado, y de nuevo así vamos a repetir los siguientes 5 puntos altos de 4 lazadas en el mismo espacio. Ok, con una lazada cerré los 6 puntos altos. Aquí vamos a tejer 3 cadenas para formar un piquito. Voy a deslizar el punto después de las 3 cadenas. Tejemos 8 cadenas. Tomamos este lazo, el punto siguiente, para deslizar el punto, y ahí tenemos el pétalo con un piquito formado, y así tejemos 4 pétalos igual a este para tener la flor completa con 4 pétalos. Aquí terminé los 4 pétalos de la flor. Aquí podemos tejer cuatro cadenas, perdón, aquí podemos tejer 3 cadenas y vamos a hacer el mismo grupo, 1,
2, 3, 4. Puedo tejer un extra porque es el centro. Tomo todos los puntos fuera del gancho. Aquí tenemos el último lacito. Cruzamos el centro hasta este espacio. Vamos a tomar el hilo para abajo porque ya terminamos de tejer. Cruzamos el centro, aquí está. Deslizamos el punto, siempre estirando el hilo por la parte de atrás de la flor. Ahí tenemos voy a cortar el hilo. Ahí tenemos el centro, este es. Los 4 grupos que están alrededor. Ahí lo tenemos, la florecita. Usted la puede hacer más pequeña o más grande con más pétalos. Si le pone 5 figuritas, van a ser los 5 pétalos. Y esta flor la vamos a poner donde se cerró el tejido. Ahí estaría ya terminado. Ok, ahí ya tenemos la florecita unida a la banda. Está terminada. Ahí se aprecia ya, está preciosa. Si te gusta mi video, no se te olvide darle like, comentar cualquier pregunta, con todo gusto. Aquí estoy. Compartir el video, suscribirse, porque tengo muchos proyectos nuevos, ya que próximamente tenemos el invierno. Y así vas a disfrutar cada video que vaya a estar subiendo. Gracias, saludos a todos, un abrazo.